Vamos a ir a una de las profecías más extraordinarias encontradas en el Antiguo Testamento, la profecía de Isaías, capítulo 9, versos 6 y 7, y yo he titulado esta exposición Una esperanza eterna para tiempos de crisis. Sabemos que estamos viviendo tiempos muy complicados y que lo que menos queremos perder es la esperanza. Vamos a ver cómo este texto nos ilumina un poco y nos enseña y nos anima a no perder la esperanza en estos tiempos. Así que mira Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Vamos a hacerlo un poquito más contextualizado que ir verso a verso, palabra por palabra. Y vamos a tratar de extraer lo que Isaías realmente está diciendo. Lee conmigo, por favor, Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. El profeta, inspirado por el Espíritu Santo, escribe lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, y sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este es un pasaje que podemos usarlo de muchas maneras, sin descontextualizarlo. Pero hoy vamos a traer este texto para animar el corazón de aquellos que están atribulados, que están entristecidos y que han perdido la esperanza. Vamos a orar. Por favor, inclina tu rostro y permíteme orar. Amado Dios, gracias Señor por la oportunidad, el privilegio y la gran responsabilidad de poder enseñar y predicar tu palabra. Estoy delante de ti, Señor, pero también de parte de ti. Te ruego que uses mis labios. Mira mi garganta ahora, Señor, un poco afónico. Te ruego que quites esto, Señor, mientras pueda exponer tu palabra. Sé, Señor, en estos momentos con aquellos que están sufriendo, con aquellos, Señor, que tienen miedo, con aquellos, Señor, que están pasando situaciones médicas, condiciones, Señor, difíciles de enfermedad. Yo te ruego que en el nombre de Jesús, hoy tu iglesia orando por ellos, tú traigas, Señor, respuesta y sanidad, pero también sana el alma y añade a la iglesia a los que han de ser salvos, y que hoy tu pueblo, Señor, pueda encontrar consuelo y podamos, Señor, ser exhortados, aliviados con tu palabra. Que sea tu palabra la que hable y no yo, Señor. Quita de mí todo lo que no venga de ti y que sea tu Espíritu hablando a través de mis labios. Someto mi corazón, mi mente y mi voluntad en esta hora. Que tu nombre se glorifique. Cristo sea glorificado, sea Cristo exaltado, sea Cristo en medio de nosotros. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. No hay duda alguna que vivimos tiempos de mucha incertidumbre. Y basta con echar un vistazo a las noticias. Las noticias nos dicen a diario que estamos viviendo en medio de conflictos internacionales y tensiones geopolíticas. La nación donde vivimos, Estados Unidos,
China, Rusia, Medio Oriente e incluso algunos países latinoamericanos, como es el caso de Venezuela. Y todo esto revela un mundo que está dominado por la lucha de poder y no por la justicia. El más fuerte domina al menos fuerte. Asimismo, también hay guerras y terrorismo. Lo vemos en el Medio Oriente, y esto lo único que nos muestra es que la violencia sigue siendo el lenguaje universal del mundo en el que vivimos y de las naciones de la tierra. Políticas migratorias muy severas y deportaciones han llenado de miedo a miles, y por qué no decir millones de familias, particularmente familias hispanas, comunidades enteras, no solamente en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo. Inflación, altos precios y aranceles exagerados que están golpeando la mesa del hogar. Basta con ir al supermercado y que usted pueda sacar un poco de su dinero y ver que lo que compraba antes, ahora compra menos con el mismo dinero, pero compra menos porque los precios han subido. Las amas de casa y las mujeres que normalmente llevan un registro de las compras y todo esto, pueden quizás dar testimonio de lo que estoy diciendo. Sumado a esto, este tipo de situaciones genera ansiedad y sobre todo en el aspecto económico, creando inseguridad. Pero también está el otro lado de la moneda. Hay desinformación, noticieros que se levantan bien parcializados hacia una tendencia u otra, creando la desinformación. Y pareciera que estamos viviendo en un mundo en donde la confianza está siendo erosionada y sobre todo nuestra esperanza. Y lo más tremendo que yo observo en esto es que nos estamos acercando a una fecha que ha sido gloriosa desde hace más de 2000 años, y es el nacimiento de Jesús. Nos acercamos a la Navidad. Y quizás para muchos en este momento la Navidad no se siente como una celebración como en años antaños, sino como una espera. ¿Pero una espera de qué? Una espera de una respuesta migratoria quizás, una espera de un diagnóstico médico, una espera de estabilidad económica, o una espera de que la familia vuelva a estar unida y a funcionar como funcionaba antes. Y es en medio de este mundo quebrantado que podemos ver cómo la palabra de Dios sigue estando vigente y cómo esta palabra, inspirada por la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, nos presenta una profecía pronunciada en uno de los momentos más oscuros, más difíciles, más terribles de la nación de Israel. Este texto que leímos, Isaías no lo está hablando desde la comodidad de su hogar. No está diciendo estas palabras de Isaías 9, 6 y 7 cuando todo estaba bien, más bien lo dice cuando todo está mal. Les habló esta profecía cuando este pueblo de Judá, del reino del sur, y el reino del norte, porque profetiza a ambas naciones, pero sobre todo sobre uno de ellos, les habla cuando el pueblo está bajo amenaza. La profecía de Dios de este texto surge en medio de un contexto de amenaza, de miedo, de pánico, de opresión, de juicio, de asedio, de persecución y de tantas y otras cosas más. Y es ahí mismo donde
surge la palabra de Dios a través de esta profecía con una primera expresión que Isaías lo dice en el verso 6. Dice, porque un niño. El domingo pasado, Pastor Zeni Fuente habló acerca de este niño y habló cómo distintos niños vinieron a la esfera mundial y que solo este niño, que no se quedó como niño, sino que se convirtió en hombre y como salvador del mundo, vino a cambiar la historia de la humanidad. Isaías nos viene a mostrar precisamente esto. Y dice, porque un niño nos es nacido, un niño nos es dado. Cuando yo veo esto en las Escrituras, que surge de la pluma de un profeta como Isaías, viene a mi mente que a pesar de los tiempos difíciles que nosotros podemos estar viviendo ahora, Dios nunca hace silencio, y sobre todo para fortalecer y animar al pueblo de Él, el pueblo que se siente perseguido, el pueblo que se siente abrumado, el pueblo que se siente sin esperanza. Dios siempre se encarga de animar a los que son de Él, y Él nos recuerda que Jesucristo es real. Y esto es lindo porque Isaías nos viene a mostrar que la esperanza de Dios no surge en los momentos en los que estamos cómodos, en los momentos en los que estamos bien. La esperanza de Dios no surge ahí. La esperanza de Dios surge cuando los tiempos son incómodos. La esperanza de Dios, y lo vamos a ver ahora, surge en medio de la oscuridad, de las tinieblas más pronunciadas. Surge la palabra de Dios como una lumbrera para nuestro camino. Isaías nos muestra en el capítulo 9, y el profeta, y valga la redundancia, profetiza a un pueblo que estaba amenazado por potencias extranjeras. Y esto provocó, el miedo provoca que espiritualmente el pueblo se sintiera confundido. Por otro lado, este pueblo estaba gobernado por líderes corruptos. Por eso es que en cada elección, en cada país, no debemos irnos nada más por la prosperidad que alguien ofrece. Tenemos que irnos también y ver cuál es el corazón de este que quiere ser gobernante, si está alineado a los principios de Dios o no. Isaías surge con esta profecía y vamos a observar que el pueblo está confundido, está amenazado, no siente que pueden ir a las autoridades porque le tienen miedo a las autoridades. Y el pueblo está viviendo bajo un temor constante por el futuro porque no saben lo que les va a ocurrir. Isaías 8, para contextualizar los versos 7 y 9 del capítulo 9, nos dice que el pueblo estaba en angustia. Yo no sé si usted está angustiado ahora. Quizás está aquí, pero está pensando, bueno, y cuando me vaya y vaya a donde vaya, ¿qué me pueda pasar? Bueno, observemos lo que dice Isaías. Vamos a ver que hay un pueblo que está dominado por el temor, y aquí me quiero detener con mucho respeto. Un pueblo que está dominado por el miedo y no por la fe en Dios. Y cuidado, amado hermano, si esta es tu realidad en este momento, si tu miedo te está dominando por encima de tu fe en Dios, eso es pecado y eso a Dios no le agrada. Observa lo que dice Isaías 8, 12 y 13 en la Nueva Versión Internacional para que se nos haga más accesible el lenguaje, y solamente para contextualizar el texto de Isaías 9, 6 y 7. Isaías 8, 2 y 13 dice: no digan ustedes que es conspiración todo lo que llama conspiración esta gente. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Ojo para los que están con miedo.
Solo al Señor Todopoderoso, solamente a Él, a nadie más tendrán ustedes por santo. Solo a Él deben honrarlo. Y escucha tal en español: y solamente a quien hay que temer, a Dios Todopoderoso, al Santo de Israel. Solamente a Él hay que tenerle temor, y no miedo, temor. Es interesante que cuando los pueblos viven atemorizados, y quizás este pueblo nuestro hispano vive atemorizado por rumores, o por amenazas, o por conspiraciones. Cuando esto ocurre, la primera reacción del pueblo cristiano es irse a esconder y empezar a promover este miedo y hacer que esto se vuelva una ola, y Satanás cobra terreno con estas cosas. La reacción del pueblo de Israel no fue buscar a Dios, y pareciera que nosotros estamos siguiendo el mismo ejemplo. Nosotros tenemos la respuesta en nuestro Rey, en nuestro Señor. Él sigue sentado en su trono de gloria y no va a pasar nada que Él no quiera. La reacción del pueblo no fue buscar a Dios. ¿Sabe a qué se dedicó el pueblo? Se dedicó a compartir el miedo colectivo. Y el miedo no puede gobernar en un pueblo de fe, y menos en la iglesia. Los cristianos de antaño eran perseguidos no por una situación migratoria, eran perseguidos por predicar a Cristo. Los llevaban presos, los arrastraban por las calles, los ponían en prisión. ¿Qué tal si viene una persecución por predicar a Cristo? Pareciera que las iglesias en Estados Unidos, las hispanas, se quedarían vacías porque nadie vendría. Mientras la iglesia primitiva se derramó sangre para que el evangelio hoy nos llegara a nosotros. Hombres que fueron decapitados, aserrados, llevados al Coliseo romano para ser devorados por bestias. Tenemos la historia, nos dice que a pesar de todas esas cosas, mientras más perseguidos eran, más la iglesia se propagaba, más la iglesia se fortalecía, y el nombre de Jesucristo era glorificado en medio de los gentiles. No había miedo. A los apóstoles, cuando leemos la historia en el libro de los Hechos, estaban predicando a Cristo, lo llevan preso. Cualquiera se hubiera quedado quieto y no hacer absolutamente nada. Lo sacaron y volvieron a predicar a Cristo, y lo hicieron de esta manera y dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es evangelio, eso es fe. Pero no sé qué es lo que está pasando con nosotros. La crisis es real. Pero el pueblo de Dios, si te estás moviendo por el miedo, analiza tu fe. Analízala. Cuando el temor gobierna el corazón, se pierde la perspectiva espiritual. Se magnifica la amenaza en vez de magnificar a Dios. Y sobre todo, cuando hacemos estas cosas y no nos damos cuenta, minimizamos la soberanía de Dios. Y no nos damos cuenta que Dios sigue estando en control. No te va a pasar nada que Dios no quiera, entiende eso. Podemos ir a varios lugares, vamos a comprar, vamos a hacer esto, algunos van a trabajar, pero no, la iglesia bien, gracias. Esto no puede seguir ocurriendo. El pueblo de Dios se tiene que hacer sentir. Es cuando más deberíamos de estar en vigilia y ayuno y oración y predicando a Cristo, no escondido detrás de cuatro paredes. El diablo nos quiere meter en cuatro paredes. Cristo quiere que proclamemos su palabra. Isaías llama a no tenerle miedo al mundo.
Isaías dice, solo a Él hay que temerle. Hay que tener temor a Dios. Cuando el temor domina, el pueblo tropieza. Isaías 8, 14 y 15 nos dice que Dios afirma o dice que Él mismo puede ser refugio y que en Él se puede encontrar protección y descanso. Esto quiere decir que el problema no está en Dios, porque en Él vamos a encontrar esto: refugio seguro, protección, descanso. El problema no está en Dios, sino en el corazón de los miedosos que no confían en Dios. Y esta palabra es dura, pero es palabra de Dios y es lo que dice su palabra. Y no estamos aquí para hacer sentir bien a nadie, sino para proclamar lo que su evangelio dice. Y lo triste es que cuando el pueblo no confía en Dios, Dios deja de ser su refugio. Cuando el pueblo deja de confiar en Dios, Dios deja de ser su refugio. ¿Acaso Él no es el que mandó a calmar la tempestad? Esta historia la hablábamos el jueves, hace 2 jueves hablamos de esta historia en el entrenamiento de discipulado. Y algunos de nosotros reconstruimos la historia. Jesús estaba metido en una barca con sus discípulos. Tenían que pasar a la otra orilla. Cuando Él se monta con ellos en la barca, el evangelista dice que Jesús dijo: pasemos a la otra orilla. Lo que Jesús nunca dijo es que cuando ellos estuvieran dentro de la barca, era como la medianoche, imagínense. Jesús nunca dijo que se iba a levantar una tormenta tan fuerte que la barca parecía hundirse. El relato de los evangelios dice que las olas eran tan fuertes y los vientos tan poderosos que cubrían la embarcación. Jesús está ahí con ellos. Jesús se había estado cansado después de una serie de enseñanzas y milagros que había hecho, pero Jesús estaba descansando. Como una forma de analogía, yo veo a Jesús descansando en medio de la tormenta. Quizás nosotros tenemos que aprender a descansar en Dios en medio de la tormenta. El problema es que los discípulos se llenan de miedo. Eso dice el relato bíblico. Se llenan de miedo. Y seguramente la Biblia no nos dice esto, pero quizás empezaron a culpar unos a otros. O te olvidaste de esto, estabiliza la barca. ¿Quién sabe qué cosas habrán pasado? Y se olvidaron de que Jesús estaba ahí. Pero lo terrible, lo peor de esto, es que cuando se acuerdan de que Jesús está ahí, llegan y le dicen: Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Tuvieron la osadía y el atrevimiento de incluir a Jesús con ellos, en que ellos se iban a ahogar juntos con Jesús. Cualquiera diría que acaso el Señor no se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando. Claro que se estaba dando cuenta. El Señor no se levantó para decirle: ay, sí, mis muchachitos, tranquilo, todo va a estar bien. No. Antes de hacer el milagro, Jesús censuró fuertemente la poca fe de ellos. Él estaba con ellos. El que hizo el mar estaba con ellos. Y se levanta el Señor. Yo me imagino al Señor molesto, diciéndoles, el texto no lo dice, pero esto lo digo yo: no les dije que ya íbamos a pasar al otro lado. Vamos a pasar, la tormenta está, pero vamos a llegar. Y se levanta, y lo primero que podríamos esperar de Jesús es que Jesús dijera: hey, tranquilo, no, le censura la fe y le dice: hombres de poca fe, porque tienen miedo, porque están paniqueados, porque tienen terror. Y como un acto de autoridad se levanta y extiende su mano. Y el texto dice que Jesús dijo al mar y a los vientos: calla y enmudece.
Bastó una sola palabra del Señor para calmar la tempestad. Todo se volvió bonanza. Dios está en control en medio de la tormenta. Y el texto dice que hubo grande bonanza, pero para colmo, y esto es lo que nos pasa a nosotros, hace el milagro y todavía dicen: ¿quién es este hombre? Es Dios. Todas tus cosas buenas ocurren por la bondad de Dios, por la bonanza de Dios. Es por Él y por nadie más. Y Él es refugio, pero no puede ser refugio para aquellos que no confían en Él. Hoy hay personas aquí que no han venido, hermanos, por miedo. Por miedo. ¿Qué diría Pablo? Pedro. ¿Qué dirían? Cuando dejamos de confiar en Él, estorbamos. Nosotros nos convertimos en estorbo para su obra. Cuando usted deja de confiar. Isaías dice: entonces Él será por santuario, en el 14:15, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar. El problema, mis hermanos, es que no buscamos a Dios en estos momentos. Buscamos cualquier otra alternativa. El pueblo en medio de los conflictos busca otro tipo de dirección y las busca en las fuentes equivocadas. Todavía no llego al texto bíblico, todo esto es a manera de introducción. Isaías 8:19 en la Nueva Traducción Viviente dice: tal vez alguien les diga, quizás alguno ya hizo esto, preguntemos a los mediums y a los que consultan los espíritus de los muertos para ver si me van a agarrar. Con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer. Pero ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Acaso no debemos de pedirle a nuestro Dios, quien nos puso aquí, que nos guíe? Si Él guió al pueblo de Israel en el desierto, si los libró de las 10 plagas en Egipto, ¿cómo no va a librar a los que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo? Bendito Dios. Dios está obrando. Dios no se ha quedado pasmado. Dios sigue activo. Y hay de aquellos que maltraten al pueblo de Dios y que están en posiciones de gobierno, porque un día tendrán que pararse delante del rey. ¿Pero acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? El problema que tenemos nosotros, al igual que ese pueblo, no es la angustia, sino en qué nos refugiamos y a qué acudimos. Nos refugiamos en el miedo. Este pueblo acudía en su angustia a adivinos, buscaba a los espiritistas, consultaban falsas voces. Entonces empezamos a propagar por las redes sociales lo que alguien está diciendo y le damos más vida a eso que a la palabra de Dios. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. La desesperación, y ojo con esto, porque la desesperación puede llevarte a sustituir la revelación de Dios en su palabra, a Dios mismo, por sus supersticiones o por falsas noticias que te congelan. Así que cuidado, mis hermanos,
con las cosas que hacemos con la intención de querer ayudarle a Dios. Quiero decir esto, mis hermanos: cuando se abandona a Dios y se abandona su palabra y dejamos que el miedo gobierne, cualquier voz va a parecer válida. Cualquier promesa parecerá esperanza. Cualquier guía parecerá suficiente. Pero todo guía fuera de Dios termina en oscuridad. Este pueblo estaba caminando en oscuridad. Estaba caminando en frustración y en desesperanza. Mire lo que dice el verso 21, y todavía no llegamos al texto. Este es un texto maravilloso, el de Isaías 9. Pero vamos a llegar ahí. Mire lo que dice el texto 8:21 al 22. Ustedes, Nueva Versión Internacional, ustedes habrán de enfurecerse cuando, angustiados y hambrientos, vaguen por la tierra. Levantando los ojos al cielo, maldecirán a su rey y a su Dios, y clavando la mirada en la tierra, solo verán aflicción, tinieblas y espantosa penumbra. Serán arrojados a una oscuridad total. El resultado de este tipo de caminar provocó un cansancio emocional. Emocionalmente estamos golpeados. También en algunos quita la falta de hambre espiritual. Las personas que caminan acá así con este tipo de influencia, caminan con ira, andan irritados todo el tiempo. Yo no sé si esto ha cambiado en los hogares, pero como que ni lo mires ni lo toques. Desesperación total. Ya la gente no mira al cielo. Vagan por la tierra, dice. Levantan los ojos al cielo, pero no lo levantan para confiar en nuestro Dios. No lo levantan para decir: Señor, aquí está mi vida, tú tienes control de ella. Ellos no miraban al cielo, miraban lo que estaba ocurriendo en la tierra. Y muchos de nosotros caminamos así, viendo lo que está ocurriendo en la tierra y no poniendo nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Al no mirar al cielo y al poner las miradas en las cosas de la tierra, solo se va a encontrar caos y oscuridad. Y es en medio de este contexto tan turbio, espantoso, lleno de confusión, de desesperación, de cansancio emocional, surge entonces un rayo de luz. Yo lo asocio como el mismo rayo de luz cuando al inicio de la creación, que todo estaba desordenado y vacío. Pero a pesar de ese desorden o esa falta de forma que había alguien que se estaba moviendo en el caos. El Espíritu Santo, el mismo Espíritu que ahora está con nosotros, el mismo Espíritu que nos dirige hacia toda verdad, el mismo Espíritu que nos redarguye, el mismo Espíritu que nos consuela en nuestras angustias, el mismo Espíritu que tiene que interceder por nosotros porque nosotros ni siquiera sabemos cómo pedir. Me recuerda al Espíritu de Dios este texto, cuando de pronto en el caos, en medio de la oscuridad, Dios se para, le habla a la nada, porque la nada no puede producir nada, todo se produjo por la palabra de Dios. Y entonces dice, en medio de este caos, en medio de esta tiniebla, dice: sea la luz. Y la luz sale viajando
por todas las direcciones del mundo conocido a 300,000 kilómetros por segundo, trayendo luz. Cuando el texto de Isaías nos confronta, lo primero que dice en el verso 1, observe, dice: mas no habrá oscuridad para la que está ahora, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Estaban apuntando a Jesús. Y mire lo que dice: el pueblo que andaba en tinieblas, verso 2. Wow. Decía que me recuerda a Génesis. El mundo que estaba sin forma, el mundo que estaba en caos, vio la luz cuando Dios se paró. Y seguramente hay algunos teólogos que creen esto, que Dios se paró y le dijo a la nada: nada, porque no había nada, nada existía. Le dijo: nada, sea la luz. Y la luz empieza. Ahora Dios se vuelve a parar otra vez, pero con la luz más extraordinaria y maravillosa que existe en el universo. No es la luz cósmica, es la luz de una persona. Y esa persona tiene nombre y apellido y se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de los señores. Y el texto dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y miren lo que dice ahora el verso 6, que era el texto que teníamos que ver, que quizá vamos a hacer otra predicación de esto. Miren lo que dice el verso 6. Porque un niño, esa luz, es ese niño. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, wow, admirable, consejero. Dele ahí un tono más de... Lo vuelvo a leer. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bendito sea Jesucristo. ¡Wow! Santo es su nombre. Y siento en mi espíritu que, aunque ya lo sabía, pero lo siento, que el Espíritu de Dios se está moviendo, se está paseando en medio de nosotros. Y todo lo que está sintiendo viene de Él, porque Él está aquí para sanar, para restaurar, para quitarnos el miedo. Wow. Ahora, observemos, mis hermanos, que Dios no viene a responder a la crisis con una idea o un decreto gubernamental. Él responde a la crisis con una persona. Esa persona es Cristo, el Rey de Gloria. Y esta esperanza llega como un regalo. Todos nosotros los que hemos sido papá, cuando hemos tenido a nuestros hijos en nuestros brazos, y los que son abuelos peor, porque los abuelos no crían, malcrían. Es verdad.
las disciplinas que mi mamá o mi papá me hacían a mí con mis hijos, no, es el niño, déjalo. Eso ocurre. Esto es un anuncio sin pago para las abuelitas, ¿no? Que viven ahí malcriando, pero esto está bien. No tanto, pero está bien. Llega como un regalo. Isaías dice: un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. Esto es gracia. El pueblo no merecía nada de estas cosas, pero Él lo da. Isaías aquí une dos verdades profundas. Un niño nos es nacido, haciendo referencia a la humanidad de Cristo, de Dios. La Biblia dice que Él nació como nosotros. Aunque fue engendrado por el Espíritu Santo, Él estuvo 9 meses en el vientre de María. Hubo labor de parto, y en aquellos años no había estas inyecciones que le ponen a las mujeres para que ahora no tengan dolor. Y yo me imagino que ese bebé que nació, esto no lo dice la Biblia, lo digo yo, habrá sido hermoso. Quizás gordito, relleno. Yo he visto al nietecito, a la hermana Sandrita Soto y al niño de Yavar. Están preciosos sus niños. Bueno, el niño de Yavar no salió al papá, salió a la mamá. No, es cierto. No está, ¿verdad? Por eso lo dije. Pero Él nace como un niño. Como niño se hizo hombre. Como hombre creció en estatura, en sabiduría. Sintió hambre. Sintió frío quizás en algunas ocasiones. Se cansó. Conoció el dolor y conoció la fragilidad humana. Y debido a esto, entonces, Él puede entender al inmigrante cansado, a la madre preocupada, al padre que está frustrado, al enfermo que está sufriendo. Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote en Cristo que puede compadecerse de nosotros. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él conoce nuestra necesidad. La conoce mejor que tú y que yo. Así que no estás desinformado, porque Él la conoce y Él sabe lo que es mejor. Pero Isaías dice ahí también que hijo nos es dado. Esta expresión me recuerda a lo que dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es la gracia. Este texto no dice un hijo nos fue vendido, ni un hijo nos fue prestado. El texto dice: hijo nos es dado. Esto indica la salvación de Dios. La indica como un regalo, no como un mérito. Y esta salvación viene como regalo para una audiencia que vive bajo una opresión constante, que vive bajo el miedo, bajo la irritación. Y esto es clave para nosotros, porque Dios no nos ama porque estemos bien y porque todas las cosas estén bien. Más bien Él nos ama porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Pero el texto continúa y dice ahí mismo: el principado, dice el texto, sobre su hombro, y el principado sobre su hombro. Esta expresión principado sobre su hombro
denota autoridad. Ustedes han visto los generales que tienen sus grados aquí. Todos pueden reconocer a un general con sus grados y en la máxima autoridad. El texto dice el principado, el poder sobre su hombro. Cuando hablamos del gobierno de Cristo, y que a mi juicio será un gobierno también literal, presencial, aquí en la tierra, cuando Él regrese por segunda vez, nos habla de un gobierno que no colapsa. Nos habla de una autoridad que es soberana. Y lo que Isaías está tratando de decir o está diciendo es que el control no está sobre los hombros de ningún gobernante, ni de ningún emperador, ni mucho menos de ningún presidente, congreso o corte suprema de justicia. El poder y la autoridad soberana están en el Mesías, en Jesucristo, quien es el verdadero comandante en jefe, no en nadie más. El control no está sobre los hombros del imperio, sino sobre Él. Mis hermanos, los que están viviendo con miedo, viven con miedo porque observan que las leyes cambian. Y es cierto. Un día sale una noticia, al otro día sale otra noticia y así. Pero Isaías nos está diciendo en esa expresión que los gobiernos fallan. Las promesas humanas se rompen. Y que nadie fuera de Cristo puede gobernar sin corrupción. Solo a través de Cristo es que se puede gobernar de manera correcta y apropiada. Y Cristo no gobierna con corrupción, no gobierna con injusticia, no gobierna con mentira. Su gobierno es un gobierno de un reino justo que gobierna con justicia, pero es un reino firme. Y aunque el estatus migratorio de alguno de ustedes sea incierto, hay algo que nada ni nadie te puede quitar si es que eres hijo de Dios, y es tu ciudadanía en los cielos y en Cristo Jesús, que está segura. Y aquí el texto sigue. Y yo me propuse terminar al igual que el pastor Dwayne Brook, pero no me sale. No me sale. El texto dice: y llamará a su nombre. ¡Wow! Este niño tiene un nombre. A diferencia de nuestros nombres, que muchas veces son heredados por nuestros padres, aquí en Estados Unidos es común que hayan juniors. Y los juniors se repite hasta la quinta generación. Junior de junior de junior. Bueno, yo hablo de los juniors porque yo soy otro junior. A diferencia de esos nombres que, bueno, yo quise con mi hijo romper quise ponerle un nombre bíblico, algo que diferenciara. Pero imagínense, Néstor, yo no sé cuántos hay en la familia. Pero a diferencia de esto, o los cubanos que tienen la costumbre de mezclar los nombres de la mamá y del papá, y entonces todos terminan con Yanidexi, Filidexi y todas esas cosas así que terminan así. A diferencia de estas cosas que son aceptables pero no bíblicas, a diferencia de nuestros nombres heredados de nuestros padres, cuando en la Biblia se habla de nombre, y sobre todo cuando se refiere a Dios, se habla de lo que Él es, no de lo que Él hace, sino de lo que Él es, y por consiguiente lo que hace. ¿Me está siguiendo? Se habla de su carácter, de su naturaleza. Y los nombres que Isaías describe no son títulos decorativos, sino que Isaías nos está mostrando lo que Cristo es, lo que Dios es.
Isaías nos está revelando la esencia de Cristo. Y a Él se le llama admirable, consejero, Dios fuerte. Cuando Isaías usa estas expresiones, admirable, consejero, hay algunos que ubican el texto junto a la expresión, hay otros que lo separan. Por razones de tiempo, tratemos de fusionar estas dos expresiones. Se refiere a la grandeza de Él. Él es supremamente grande, digno de toda alabanza, de toda honra, de toda gloria. Pero cuando se habla de Él como consejero, es porque Él no da consejos superficiales, no da consejos fallidos. La sabiduría de Él es perfecta. Para quien no sabe qué decisiones tomar en este tiempo y que está confundido, Cristo tiene que ser tu consejero, y su consejo está aquí en su palabra. Su palabra dice en medio de la angustia y de la aflicción, como lo dijo Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si lo va a dar, délo bien. Y vamos a ir rápido, y quizás necesitamos otro sermón para Isaías 9:6. Y después dice: Él es fuerte, Dios fuerte. Qué lindo, ¿no? Que no solamente es sabio, sino que es todopoderoso. Tiene poder. Tiene poder sobre el pecado del mundo. Tiene poder sobre mi pecado. Tiene poder sobre la muerte que tanto miedo le tenemos. Tiene también poder sobre el futuro incierto. Tiene poder sobre la crisis migratoria, sobre la escasez, sobre la economía. Tiene poder. Él sigue teniendo poder. Sigue teniendo poder para arreglar las relaciones rotas. Tiene poder para restaurar al dañado, al caído. Tiene poder. Y déjame decirte esta verdad: tienes que levantarte en fe, porque tu situación, y con esto voy a terminar porque me estoy quedando con Isaías ahí y quiero desarrollar bien lo que Isaías está diciendo en este verso. Pero ponte de pie, con esto voy a terminar. Ponte de pie, y esto para que regreses el próximo domingo. Mira, Dios es supremamente poderoso y tiene poder sobre tu futuro, sobre tu presente. Veniste con miedo, saliste con miedo de la casa para llegar aquí. Él tiene poder. Estás pasando crisis que no puedes dormir por las cosas que estás viviendo. Él tiene poder. Pero Él tiene poder para salvarte de algo más terrible que la migra. Tiene poder de salvar tu alma confinada en el infierno. Él tiene poder para hacer esto. Y aquí te va esa verdad: el poder de Dios. Cierra tus ojos un momento. Esto no es nada de metafísica, este ejercicio que voy a hacer, pero cierra tus ojos un momento. Piensa en tu crisis ahora mismo, lo que estás viviendo, lo que te está agobiando. Piensa en la crisis que tiene. Quizás el miedo, la impotencia, la frustración, lo que sea que estés sintiendo y que estés visualizando. Pero aquí te va esta verdad: la situación que tú estás viendo ahora, y si quieres ilústralo con la tormenta en la barca de la que ya conté al inicio. Estás metido en la barca, vientos contrarios, olas muy grandes, pareciera que te estás hundiendo, estás haciendo un montón de cosas, pero no logras estabilizar la embarcación. Pero de pronto te acuerdas, y aquí está la verdad de lo que te quiero decir: tu situación y ningún problema por el cual estés viviendo o pasando
es más grande o más fuerte que el Dios que habita en ti. Y Dios sigue gobernando desde las alturas y a través de su Espíritu en medio de nosotros. Dios no pierde nunca una batalla. Él es el Santo de Israel, Él es el poderoso, Él es Jehová de los ejércitos. Él es el que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es el que dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe el corazón de ustedes, creed en mí. Si estás pasando por crisis, miedo, lo que sea, lanza tu miedo a los pies de Cristo. Y ven conmigo y oremos juntos, porque de este género no sale si no es con ayuno y oración. Y parte de lo que tenemos que hacer es orar como pueblo de Dios para esta crisis que estamos viviendo, que es real, pero que no es más poderosa que nuestro Dios. Así que si Dios ha hablado a tu corazón, sal de tu lugar y oremos. Si Dios ha hablado a tu corazón, si hay alguien pasando necesidad, si hay alguien que se ha identificado, ven aquí conmigo y vamos a orar. Sal ahora.